¿Qué tal? ¿Cómo se produce el dolor en nuestro cuerpo? ¿Qué es el dolor definido científicamente? Buena pregunta. Nosotros en el laboratorio durante muchísimo tiempo lo que estábamos estudiando no era el dolor, sino la nocicepción. Ok. ¿Me explico? Sí. La nocicepción explica todos los mecanismos fisiológicos desde que a nivel periférico se detecta un estímulo potencialmente malo para nosotros, nocivo, okay. De ahí lo de nocicepción. Esa información a nivel local, en el lugar donde uno se ha pinchado, se producen una serie de señales eléctricas. Tienen que ser al final señales eléctricas porque el único idioma que habla el sistema nervioso es la electricidad. Así que sea lo que sea, todo se tiene que acabar transformando en una señal eléctrica. Y esa señal eléctrica se transmite y finalmente pasa por muchas estaciones de relevo y llega a una zona muy concreta de nuestra corteza cerebral y nosotros todo ese proceso de cómo se va transformando la información hasta que llegue a nuestra corteza cerebral, a eso le llamamos nocicepción. Okay. Y la nocicepción nos permite valorar la intensidad de un estímulo, la duración, etcétera, etcétera. Eso es como el tacto. Cuando uno toca algo, es capaz de decir la forma que tiene, la presión, si pesa más, si pesa menos, si lo ha soltado o no lo ha soltado. Es decir, somos capaces de definir la ubicación, definir la duración, la intensidad, muchos parámetros del estímulo. En el caso del tacto, la sensación es única, por decirlo de alguna manera, es tacto. Pero el dolor es una experiencia que va más allá de analizar esa sensación que se produce como resultado de la activación de la vía nociceptiva. Porque el dolor está condicionado por muchas otras cosas. Está condicionado por nuestra cultura, por nuestro entorno, por lo que hayamos aprendido por el camino. Es una experiencia que sí o sí necesita que la información que está llegando a nuestro cerebro por esa vía nociceptiva se contraste, se compare con lo que nosotros entendemos en nuestro entorno social. El dolor está condicionado por el género. ¿Ah, sí? Hay diferencias de género en el dolor. O sea que ese mito de que las mujeres aguantamos más el dolor no es tan mito. Hay diferencias en cuanto a umbrales y diferencias en cuanto a la capacidad total, digamos, de la intensidad máxima que se es capaz entre hombres y mujeres. Y muy asociados también al rol, no solamente al género al rol social biológico, sino al rol social. Qué interesante. Pero también está muy influenciado por la cultura. No es lo mismo el dolor en nuestra cultura que en algunas culturas orientales o en algunas culturas que todavía son más desconocidas, o por lo menos para mí, como de algunos países africanos, por ejemplo. Está muy, muy condicionado. Es una experiencia, el dolor, es una percepción que necesita, por lo tanto, que muchas áreas de nuestro cerebro participen para valorar y para darle un tinte a esa percepción final que tenemos. Y algunas de esas áreas que participan en esa valoración que se hace hasta tener la percepción final de dolor, forman parte o están directamente cercanas o vinculadas al llamado sistema límbico. Okay. Y esto hace que esa percepción de dolor que nosotros experimentamos siempre tenga un componente afectivo, emocional, habitualmente negativo. Nadie nos gusta sentir dolor, exacto, salvo que seas masoquista, exacto, y disfrutes del dolor, que exacto, es ahí otra cosa que es interesante, ¿no? Pero en ese sentido. Pero esos son otros circuitos, por decir una. Pero lo normal es que hayamos aprendido que algo es desagradable y eso al final, el hecho de que participen todas estas zonas hace que todas las sensaciones estén teñidas
de alguna manera por ese componente emocional negativo de aversión, por decir de alguna manera, al dolor. Es que te escucho y lo que pienso entonces es que realmente no son nuestros sentidos los que experimentan dolor, es el cerebro el que experimenta dolor. Es el cerebro el que experimenta dolor. La vía nociceptiva es pura y dura, pero eso ha de procesarse en muchas zonas de nuestro cerebro, además zonas diferentes de nuestro cerebro, no es una zona única como podría ser el tacto, sino que son muchas zonas que finalmente van a ser las responsables de esa percepción de dolor que experimentamos. Es fascinante lo que me estás diciendo, porque eso te hace replantearte mucho de qué tanto puedes manipular esa sensación de dolor, qué tanto podemos jugar con esa sensación de dolor, qué tanto la podemos cambiar a voluntad. Me haces pensar en los yogis, los maestros zen, esta gente que controla el dolor, en la hipnosis y cómo puedes cambiar de estado, ¿no? Para controlar el dolor o para minorarlo o para hacerlo desaparecer, ¿no? Existe. Tenemos mecanismos, tenemos poderosísimos mecanismos descendentes para, desde las zonas más altas de nuestro, jerárquicamente, por decir de alguna manera, de nuestro cerebro, ir influyendo hacia zonas más bajas, llegando hasta la médula espinal, como una manera de frenar el dolor. Y tenemos muchos mecanismos. Mecanismos que utilizan serotonina, mecanismos que utilizan muchísimos de ellos y sobre todo el mecanismo endógeno de control de los opiáceos, de los opioides. Nosotros tenemos internamente producimos muchas moléculas que generalmente son péptidos, es decir, proteínas pequeñitas, que se utilizan como neurotransmisores en diferentes partes de nuestro cerebro. Y una buena parte de esas moléculas que forman parte del sistema opioide, porque resulta que se unen a los mismos receptores a los que se unen los derivados del opio, que se llevan utilizando en analgesia de manera tradicional desde hace años, ya últimamente no para analgesia precisamente, sino como drogas de uso, pero los receptores a los que se unen son los mismos. Y forman parte de uno de esos mecanismos poderosos que nosotros tenemos para, de manera descendente, controlar el dolor. La finalidad de esos mecanismos podríamos resumirla de manera rápida. Lo que intentan es impedir que la información suba hacia el cerebro. O sea que tenemos mecanismos que lo que hacen es que en el nivel más bajo, médula espinal o el troncoencéfalo, dependiendo del sistema del que estemos hablando, hay mecanismos descendentes que lo que hacen es que cierran, por decirlo de alguna manera, es como si bloquearan la transmisión del dolor, de manera que no puede esa información, no sube o sube muy reducida hasta nuestro cerebro y, por lo tanto, se atenúa la sensación de dolor. Y luego hay mecanismos poderosísimos. Yo recuerdo una vez lo típico, siendo una niña, estaba jugando y con mis primos en verano, que es lo típico, vas con chancletas y me dio un golpe tremendo en un dedo pequeño del pie. Ay, no, eso es horrible. Y no me enteré hasta que dejé de jugar con mis primos. La excitación del momento, ese nivel de estrés, esa adrenalina y cortisol que uno genera mientras está en ese estado de excitación, no solamente es que liberes adrenalina y cortisol para mantenerte activo durante el momento, sino que se ponen en marcha estos mecanismos endógenos descendentes y frenan el dolor. Y hasta que no paras, no te empieza a doler. Ahora, una vez que has parado, te duele mucho, evidentemente. Claro. Estos mecanismos descendentes explican el efecto placebo, que existe. Sí, es fascinante el mundo del placebo. Hablemos un poco del placebo, porque a mí me parece de estos misterios fabulosos y que al mismo tiempo abre muchas compuertas y también fomenta determinadas especulaciones que a lo mejor son demasiado arriesgadas, ¿no? Cuéntanos el efecto placebo.
Pues el efecto placebo en el caso del dolor está directamente ligado a ese sistema opioide que nosotros tenemos endógeno. Y de hecho se puede bloquear farmacológicamente. Si bloqueas los receptores del sistema opioide, desaparece el efecto placebo. ¿Ah, sí? Sí. O sea, la demostración de que existe es que tú lo puedes abolir ¡Qué fuerte! utilizando Eso no un sabía, fármaco. no tenía ni idea. O sea, que existe la posibilidad de abolir por completo este efecto. Sí, sí, sí. ¡Wow! Entonces, si tú usas un fármaco que es muy selectivo y que bloquea determinados canales, determinados receptores de membrana, y aboles el efecto placebo, pues ya sabes que ese receptor que acabas de bloquear es la llave, entre comillas, del efecto placebo. Existe y forma parte de los mecanismos de defensa del organismo. Nosotros tenemos mecanismos que nos permiten salir del paso de muchas situaciones, que implican controlar no solamente el dolor, sino controlar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial. Es un mecanismo de control muy potente que acaba afectando a todo el organismo. Y parte de ese mecanismo de defensa, como parte de ese mecanismo podríamos encontrar específicamente el efecto placebo. Así que sí, claro, por supuesto que podemos de manera descendente controlar el nivel de dolor, así que los yogis posiblemente lo que hacen es que aprenden a hacer de manera mucho más fácil que nosotros, aprenden a poner en marcha esos mecanismos endógenos de control que todos tenemos y que todos usamos incluso sin ser conscientes de ello.